Bien, mis hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que estamos estudiando ya en esta serie de Timoteo, y nos corresponde ahora segunda de Timoteo, del versículo 22 al versículo 26, para ya ir terminando el capítulo 2. Habiendo encontrado entonces el pasaje, le vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amén. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre Todopoderoso, delante de tu presencia estamos en este día del Señor. Gracias, Señor, porque nos has reunido para hacernos bien. Gracias porque podemos cantar con entendimiento, alabarte a ti, y podemos decir a viva voz, solo por gracia somos salvos. Gracias porque nos has reunido de distintos lugares, Señor, para poder congregarnos en este lugar y alimentarnos también a través de tu palabra. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro, porque tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en el medio. Es maravilloso saber que podemos reunirnos en este lugar y que tú estás en medio nuestro. Y como tú estás en medio nuestro, te pedimos, aliméntanos por tu palabra, Señor. A mí me ha correspondido llevar el mensaje, pero yo te pido, llena mi corazón de tu palabra para que en esta mañana de la abundancia de mi corazón pueda hablar tu boca. Alimenta a tus hijos, aliméntame a mí, aliméntanos por tu palabra y aliéntanos a seguir adelante, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Padre. Y ¿qué padre, si un hijo le pide pan, le dará piedras? Te pedimos en esta mañana, danos pan del cielo. Humildemente te lo pedimos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos llegado ya a los últimos versículos de este capítulo 2, que hemos tenido la oportunidad de estar domingo tras domingo aprendiendo de ellos. Y al iniciar este capítulo, nos encontramos con una frase clave para entender el consejo del apóstol a este joven ministro, a Timoteo. Y esta frase nos ha acompañado durante todo el desarrollo de este capítulo. Y la frase es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en la medida que ha ido avanzando el capítulo nos hemos dado cuenta que solo por la gracia que Cristo Jesús ha puesto en su Hijo Timoteo, él pudo sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, puede luchar por la gracia legítimamente como un atleta esperando para ser coronado. Solo por la gracia Timoteo puede trabajar con ahínco en la obra del Señor esperando recibir los frutos. La gracia también, Pablo le decía, te va a llevar a mirar a Cristo incluso en los momentos más complicados de tu vida ministerial. La gracia te va a llevar a recordar el Evangelio incluso en los momentos más tristes que el apóstol pudo pasar y que Timoteo podía pasar. De hecho, el ejemplo claro del apóstol
escribiendo esta carta desde la cárcel. Y no solamente le escribió a los hermanos en Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón. Me gusta mucho un versículo que está en Filipenses 4:4 cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Y Pablo no estaba escribiendo de un hotel 5 estrellas. Pablo estaba escribiendo desde la misma cárcel. Siempre recuerdo la historia de John Bunyan, el autor del Peregrino, que le dijeron, estando preso por la causa de Cristo, renuncia a tu fe y sale de este infierno en el que estás viviendo. Y la respuesta de John Bunyan dijo, si Cristo está conmigo en este lugar, es todo el cielo que yo necesito. Solo la gracia puede ayudar al cristiano a pasar por los momentos más terribles. Y esto es lo que el apóstol Pablo le daba como instrucción a Timoteo. También hemos entendido que en el orden de la salvación, o el ordo salutis también como lo conocemos, tenemos lo que es la elección, el llamamiento eficaz, la regeneración, la justificación, la santificación, para después cerrar los ojos a esta tierra y encontrarnos con la glorificación. En todo este orden, que es solamente por misericordia de Dios, en la santificación es una acción que a Dios le ha placido que podamos participar en este proceso. En la santificación, Dios nos da la posibilidad que en cooperación y sociedad con Él, por llamarlo de alguna manera, podamos caminar todo el proceso de vida que estemos en este mundo, porque entendemos que la santificación dura toda la vida. Entonces, parafraseando al apóstol Pablo, podríamos decir que la santificación es un esfuerzo impulsado por la gracia, hecho posible solo por la misericordia de Dios. Y en este pensamiento llegamos al capítulo 14, versículo 14, cuando Pablo empieza ahora a hablarle a Timoteo, pero dirigiéndose a la iglesia. Y le dice, Timoteo, con urgencia recuérdale el evangelio a los efesios. Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Timoteo, evita los falsos maestros. Lo aprendíamos el domingo pasado. Los falsos maestros, como aprendíamos bien el domingo pasado, no vienen desde afuera. Los falsos maestros se levantan dentro de la misma iglesia. Incluso aprendíamos también que pueden llegar a trastornar la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahora nos vamos a dar cuenta, al entrar ya en lo que hemos leído en el día de hoy, que con vehemencia, con mucha fuerza, Pablo centra el mensaje nuevamente en Timoteo y ataca directamente a lo que por la inspiración del Espíritu Santo, claro está, solamente Dios puede conocer. Pablo ataca directamente donde el hombre y la mujer de Dios libra la lucha todos los días. Ataca al corazón. Y le dice a Timoteo en el versículo 22 que acabamos de leer, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En el mensaje que Pablo le entrega a Timoteo no hay dobles lecturas. Entendemos todo lo que significa huir. Si buscáramos una respuesta en el diccionario, diría algo muy fácil, así como acción de alejarse con decisión. No necesitamos un diccionario griego para entender lo que significa huir. Si nosotros termina el culto, todos nos quedamos conversando y después nos vamos a nuestra casa, nadie dice que salió huyendo de este lugar. Conversamos, muchas veces no nos queremos ir porque es tan agradable la comunión entre los santos. Tan agradable, nos tienen que sacar algunos.
Pero si un día pasase que, ni Dios lo permita, pero se levanta un incendio acá, o viene un terremoto, nadie se quedaría conversando. Todos huiríamos. Ese es el sentido de huir, escapar por nuestra vida. Y cada vez que la Biblia nos habla de huir, lo hace por un propósito serio. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Era apremiante entonces el mensaje del ángel del Señor. También Jesucristo, dando su profecía acerca de Jerusalén en Mateo capítulo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El mismo apóstol Pablo, no solamente en esta carta a Timoteo, sino en muchas de sus cartas, habló de huir. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huir de la fornicación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, huir de la idolatría. Vimos también en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10 y 11, cuando nos habla de la codicia, el amor al dinero, y dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. La fuerza del texto en todo lo que he leído es clara, no deja lugar a dudas. Huya. No se queden ahí parados diciendo: no, seguramente yo puedo enfrentarlo. Yo tengo una fe muy grande, puedo enfrentar esto. No, el Señor dice: huyan de estas cosas. Huir de las pasiones juveniles, mis hermanos, no solo apunta a las pasiones desordenadas que uno podría entender como el libertinaje, la lujuria, la inmoralidad, que a muchos jóvenes, sin el temor de Dios, entiendo, hoy por hoy puede absorber todas estas pasiones y ellos se entregan de manera impetuosa a todo lo que su juventud le pide, sin el temor de Dios, insisto nuevamente en esto. Pero Calvino lo entendió como la tendencia de los hombres más jóvenes a perder el juicio y ser imprudentes. Gordon Fee, en un comentario a Timoteo, dice: Pablo está hablando de pasiones testarudas de la juventud que aman las novedades y las discusiones necias que conducen a pleitos. Por lo tanto, podemos entender que cualquier pasión que desde la juventud acompaña al hombre y lo hace caer en pecado, podríamos llamar una pasión juvenil, que es lo que Pablo ataca en el corazón de Timoteo. Podríamos entender algunos, por ejemplo, como el placer, que en sí mismo el placer no es malo. Dios hizo todas las cosas buenas en su momento. Y el hecho que nos haya dado a nosotros las papilas gustativas y otros órganos sensoriales nos dice claramente que Dios hizo las cosas bien para que las disfrutemos nosotros. Si el problema es hacer esto con un mal deseo y con un desmedido deseo. Porque si yo digo comer es bueno, es muy bueno. ¿A quién no le gusta compartir a la mesa un rico plato de lo que sea? Si Dios está en la mesa, dice la Biblia que es mejor el bocado de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si Dios está en la mesa con nosotros, lo que tengamos en la mesa lo vamos a disfrutar como un don de Él. Pero si yo pierdo mis sentidos y empiezo a comer en demasía, esto glotonería también es pecado. Ahora, si yo bebo en exceso, la borrachera es pecado. Si yo duermo en exceso, la ociosidad también es pecaminosa. Alguien dijo por ahí que el placer debe tener la garantía que sea sin pecado y segundo, tener la medida que sea sin exceso. Podemos disfrutar de las cosas que el Señor nos dio, pero como dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Otro, podríamos decir, pasiones desordenadas, el orgullo, el poder. La pasión descontrolada de ser el número uno. Esto se da mucho en los ministerios.
Esto se da mucho en la iglesia. ¿Quién es el hermano que tiene la mejor doctrina? ¿Quién es el hermano o el ministro que tiene el mejor conocimiento? ¿El conocimiento es bueno? Por supuesto que es bueno. Pero cuando en mi corazón lo que yo hago es para engrandecer el nombre de Dios. Si lo que yo hago es porque quiero competir con el ministro vecino, es pecado delante del Señor. Por eso que tenemos que ponernos a la luz de la palabra del Señor. ¿Lo que yo estoy aprendiendo es para tu gloria o es para enaltecerme yo? Tenga el Señor misericordia de nosotros. También otras cosas que también son pasiones juveniles, las posesiones, mis hermanos. Hoy por hoy, como está el mundo del internet, podemos ostentar todos los días de lo que hacemos. Podemos ostentar todos los días de qué ropa me pongo, todos los días de lo que yo puedo comer, todos los días de las posesiones. Es terrible. La música, si es que se le puede llamar música, a lo que son la música que escucha la juventud del día de hoy, los hombres ahí ostentan ¿qué? Ostentan dinero, ostentan los mejores vehículos, joyas. Estas son pasiones juveniles. Ahora, estas pasiones están supeditadas solamente a los jóvenes. Podríamos decir, no, Pablo está hablándole solamente al hermano Camilo, está hablándole al hermano Pablo Ramírez hijo, pero que de 50 para arriba estamos, no. Este mensaje es para todos, porque las pasiones juveniles acompañan al hombre toda la vida. Por eso, cuando un hombre se entrega a estas pasiones, sobre todo si está a cargo de un ministerio, puede tener estrepitosas caídas. Justamente podemos ver nosotros cómo domingo tras domingo se llenan, porque se llenan templos, hermanos, se llenan templos con hombres que se han desviado detrás de estas pasiones. Domingo tras domingo. Y no solamente ministros que se han desviado, sino hombres y mujeres que domingo tras domingo se encierran en un lugar para que le prediquen cualquier cosa, menos de arrepentimiento, menos de pecado. Lo que ellos quieren saber es que Dios los va a bendecir, lo que ellos quieren saber es que Dios los va a prosperar, que ellos quieren saber es que ellos pueden pactar con Dios. Escuchaba tiempo atrás, y lamentablemente no es un chiste de mal gusto, un exponente muy conocido a nivel internacional de este género del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que decía, si tu enfermedad es grande, si tu problema es grande, ven con una gran ofrenda delante del Señor. Qué terrible. Y en Chile también me tocó conocer por ahí cuando un pastor predicaba y a alguien le gustaba lo que el pastor estaba predicando, que claramente era prosperidad, yo podía sellar la palabra pasando al altar con un billete en la mano. Y yo sellaba la palabra y dejaba mi billete en la mano. Y esto, aunque, insisto, aunque parezca un chiste de mal gusto, mis hermanos, pasa domingo tras domingo. Tanto esos ministros como esos hombres se han desviado detrás de lo que su corazón desea. Y un corazón que no ha sido regenerado por Dios no desea a Dios. Desea lo mejor para Él. Ahora, también estudiando esto me encontré con una frase de un ministro de Dios hace un par de siglos atrás, Charles Spurgeon, que decía, si alguno le sirve a Dios por dinero, es capaz de servirle al mismo diablo por un mejor sueldo. Y le encontré toda la razón. Dios tenga misericordia de nosotros. Que desde este lugar se predique siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la orden de Pablo hacia Timoteo es imperativa. Huye también de las pasiones juveniles. No las entretengas, Timoteo. No las provoques tampoco. Y tampoco intentes soportarla. La idea esta de me probaré a mí mismo para ver cuánto aguanto ha hecho caer a muchos en pecado. Pablo se preocupaba de la salud de la iglesia. Lo vemos escribiendo a la carta a los Romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que el Señor nos bendiga.
Sigue Pablo hablándole a Timoteo y le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Al igual que en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, Pablo usa también este ejercicio. Le dice, huye por una parte y sigue por el otro. De alguna manera, diciéndole, con la misma fuerza que huyes, con la misma fuerza, sigue. Y me llamaba la atención una cosa. En 1 de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, y tú, oh hombre de Dios, huye. Si Pablo le daba este consejo a Timoteo como hombre de Dios, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más nosotros que entiendo que un ministro, un pastor, un hombre que está a cargo de una iglesia está mucho más preparado y mucho más preocupado de alimentarse y estar cerca de Dios, y nosotros muchas veces nos desviamos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar atentos a las pasiones juveniles y huir de ellas? Hablando Pablo a los filipenses le decía, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente y nuestro corazón, aprendíamos también domingo atrás, debe ser un depósito del tesoro del Señor. No tiene que ser un vertedero de basura. Dios tenga misericordia de la iglesia. Ahora Pablo le dice, y sigue, pero ¿sigue solo? ¿Sirve al Señor solo? No, si yo sirvo al Señor solo. Esa es mi forma. No, Pablo le dice, sigue al Señor con los que de corazón limpio invocan al Señor. A Pablo le preocupaba en demasía, mis hermanos, la pureza de la iglesia. Por eso siempre lo vemos aconsejando con sentido de urgencia a que la iglesia se una en buscar al Señor y poner atención también en aquellos que pueden estar dentro de la iglesia, pero que su norte no es buscar al Señor. Pablo lo vemos en todas sus cartas hablándole a la iglesia en ese sentido. Si uno lee, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, algo tan simple como conversar cosas que no sean para un cristiano saludables, pueden a uno hacerlo caer en error. Pablo se preocupaba a través del Espíritu Santo de Dios hasta de esos detalles. Porque sabía Pablo que los ministros que se desviaban de la verdad y los falsos maestros que se levantaban dentro de la iglesia podían trastornar la fe de algunos, como lo aprendimos el domingo pasado. Y Pablo no tenía empacho al momento de exhortar a la iglesia. En ese tiempo no habían tantas leyes que podían coartar la libertad de expresión. Tampoco la generación parece que no era tan de cristal, porque Pablo podía llegar y contar las verdades de parte de Dios con la potencia que solamente Dios le podía dar y sin temblarle la voz ni la mano al momento de escribir las cartas. Yo quiero que me acompañen esto y abra su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Para que veamos la urgencia de Pablo y la firmeza de Pablo al momento de exhortar a la iglesia. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Parece fuerte para este tiempo, pero esta es palabra de Dios. Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, podemos decir que es muy fuerte la palabra, y en el Antiguo Testamento a lo mejor Pablo se excedió.
Acompáñeme a Salmos, capítulo 50. Y leamos del versículo 16 en adelante, un salmo de Asaf. Hablamos de Antiguo Testamento. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios, preocupado por la salud de la iglesia, nos habla fuerte, pero siempre deja la puerta abierta para la misericordia, porque Él es misericordioso. Es por eso que Pablo, hablando fuerte a Timoteo, le decía: Timoteo, no olvides nunca, la santificación de la iglesia parte también por un buen ejemplo que viene de parte del ministro. Porque la santificación no es sola. La santificación es un proyecto comunitario. A los pies de la cruz de Cristo, mis hermanos, aquí somos todos iguales. A los pies de la cruz de Cristo, todos somos pecadores que hemos sido alcanzados solo por la misericordia de Dios. Ninguno aquí tenía nada que ofrecer. Nada teníamos que ofrecerles al Señor. Estábamos muertos en delito y en pecado. Por eso, mis hermanos, unos a otros, debemos alentarnos en este camino hasta que lleguemos a la gloria. Practiquemos el compañerismo bíblico. Fortalezcámonos unos a otros y sirvamos juntos al Señor. La palabra del Señor me dice a mí: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y si me voy a la carta del autor de Hebreos, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Pablo esto lo entendía muy bien. Por eso también a los Corintios le dice, cuando parte la primera carta, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, somos resultado de la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí somos resultado de que un día, porque Dios quiso y Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, puso sus ojos en nosotros. Y si eso le hemos comprendido, busquemos juntos al Señor. Pablo le decía también a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo maravilloso que dice ahora: y esto erais algunos. Amén. Esto erais algunos. Amén. Pero después dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por ello. Cuando comprendemos esto y cuando lo comprendamos a cabalidad, podremos huir del pecado y juntos buscar y adorar a nuestro Rey. Que el Señor bendiga su palabra. El precioso Salmo 133 lo cantamos muy a menudo.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y la promesa del Señor. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis hermanos, una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios tiene esperanza. Una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios, Dios ha prometido morar en medio de ella. Y si el bendito Espíritu de Dios mora en medio de su iglesia, ésta gozará de la bendición del Altísimo. Almas salvadas para Cristo. Podremos ver a nuestros hijos alcanzados por la promesa del pacto. Seremos lugar de refugio para muchos que andan errantes, buscando donde congregarse porque no hay palabra. Seremos lugar también de sanidad para muchos que llegarán heridos hasta este lugar. También seremos testigos privilegiados de muchos que están muertos en delito y en pecado, y ver cómo Dios a través de la palabra infunde vida en sus vidas y juntos a nosotros pueden alabar al Rey. Una iglesia que busca al Señor y que se predica fielmente la palabra del Señor puede ser realmente casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros podemos llegar a ser, a través de la palabra de Dios, luz para este mundo y sal para esta tierra. Que el Señor tenga misericordia de la iglesia y juntos busquemos al Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra de Dios. Mire, y Pablo sigue hablándole a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo, en su preocupación por la salud espiritual de este joven ministro Timoteo, también, y sabiendo que todos los ojos de la iglesia descansan en el ministro, descansaban en Timoteo, le dice, Timoteo, evita caer en la tentación de defenderte. En la iglesia siempre te vas a encontrar con hermanitos que les gusta causar problemas. Pero tú no te defiendas. Aunque eso te lleve a sufrir, aunque eso incluso te lleve muchas veces a acarrear calumnias y malos entendidos, el ministro tiene que seguir siendo amable, lo dice la palabra del Señor. El ministro tiene que dejar de lado la tentación de defenderse desde este lugar también, porque los ministros tienen esa posibilidad. Yo estoy siendo atacado, ya, espérenme el domingo que me va a tocar a mí. Pero eso no es así. Pablo le dice a la iglesia, le dice a Timoteo, el púlpito es para predicar a Cristo. Que este lugar sea solamente para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustó mucho una frase que leí y acuñé para mí de George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Entre paréntesis, él decía que un país no se podía regir si no fuera por la palabra de Dios y la dirección de Dios. Era cristiano anglicano. Y George Washington decía, la mejor respuesta a una calumnia es guardar silencio y seguir en el cumplimiento del deber. Un pastor, aunque sea calumniado, aunque se le levanten falsas acusaciones, si él sirve a Dios, un ministro de la palabra, si él sirve fielmente a Dios, la respuesta viene desde los cielos. La defensa también viene desde los cielos. ¿De qué se tiene que preocupar el pastor o el ministro o el encargado de la palabra? De predicar a Cristo. Por eso es importante señalar algo así muy claro. Si bien es cierto, el pastor no se puede defender, el ministro no se puede defender,
la palabra nos envía con obligación a defender con todas nuestras fuerzas el Evangelio de nuestro Señor. Eso sí que es permitido. Desde este lugar, con todas nuestras fuerzas, y si es posible con nuestra vida, tenemos que defender el Evangelio de nuestro Señor. Judas decía: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. John MacArthur, en un libro que se llama La vida del reino aquí y ahora, nos deja la siguiente cita: Jesús nunca se defendió, pero cuando profanaron el templo de su padre, hizo un látigo y los golpeó. La mansedumbre dice: nunca me defenderé, pero moriré defendiendo a Dios. Jesús purificó 2 veces el templo, arremetió contra los hipócritas, condenó a los líderes falsos de Israel, pronunció sin temor el juicio divino sobre el pueblo, y aún así la Biblia dice que era manso. Por lo tanto, para el cristiano, la mansedumbre es poder usado solo para la defensa de Dios. Esta es una frase de MacArthur. Pablo entonces pone en los hombros de Timoteo la responsabilidad que se ha ido transmitiendo entonces en todos los ministros y todos los que se preocupan de la palabra, de predicar y contender ardientemente contra las falsas enseñanzas, y eso se hace solo predicando la palabra de Dios. Pablo incluso decía en 2 de los Corintios, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Escuchaba yo un tiempo atrás una historia que la encontré muy clarificadora al momento de entender esta frase de Pablo. Se cuenta la historia, que la escuché, de un hombre que le tocaba disertar acerca de un libro en el auditorio de una universidad. Y este hombre era un hombre que confiaba mucho en sus capacidades de oratoria. Era un tanto parlanchín. Entonces, el libro lo leyó, pero a medias nomás. Dijo: no importa, lo leo a la rápida, estando ahí, me pongo a hablar y algo diré. Y se fue confiando en sí mismo. Llegó al auditorio ese día, el auditorio estaba lleno, él confiando se pone a hablar del libro que no había leído o lo había leído a medias, sin saber que justo ese día, en medio del público, estaba el autor del libro. Y cuando él estaba hablando del libro, el autor del libro lo escuchaba y decía: eso no lo dije yo. Y seguía hablando del libro él, confiando en su oratoria: eso no lo escribí yo. No hay duda que el autor del libro lo reprobó cuando terminó la disertación. Hermanos predicadores, ministros encargados de la palabra, el autor de este libro está todos los días en medio nuestro. Y Él está escuchando lo que sale desde este lugar. Dios tenga misericordia de nosotros, los que tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Dios nos revista de poder para que la iglesia siga adelante con la verdad. Como aprendíamos también tiempo atrás, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Que el Señor bendiga entonces su palabra. Si el siervo del Señor predica con mansedumbre, si el siervo del Señor es sufrido poniendo la predicación de la palabra por sobre sus intereses o gustos personales, si el ministro hace buen uso de su investidura corrigiendo cuando sea necesario con mansedumbre y amor de Dios, el Señor, dice Pablo, puede actuar en aquellos que aún estando en la iglesia, lo dice aquí, aún estando en la iglesia, todavía están cautivos por los lazos del enemigo. Mis hermanos amados en el Señor, quiera el Señor siempre desde este lugar darnos pastos frescos para alimentarnos por su palabra, y que la palabra del Señor siga haciendo vida en medio de la iglesia,
Que la palabra del Señor, que domingo tras domingo es como el martillo que quebranta la peña, porque lo maravilloso de esto es que la palabra del Señor, como dice una alabanza, en corazones sensibles puede impartir la doctrina. Pero en corazones de roca, en corazones de mármol, en corazones de peña, la palabra es el martillo que quebranta la roca. Dios tenga misericordia de aquellos corazones que todavía están como roca. Dios tenga misericordia de aquellos que todavía dentro de la iglesia están cautivos por los lazos de Satanás. Y si en esta mañana, y con el correr de la predicación del Evangelio, con el correr de la serie de esta predicación, como decía el domingo pasado, hay alguno que solamente por misericordia de Dios y por la predicación de su palabra se ha sentido en la meditación de ella que hasta aquí ha sido un instrumento para usos viles, el Señor está en este lugar. Y si el Señor está en este lugar, le dice, si alguno se limpia de estas cosas, podrá llegar a ser un instrumento para usos honrosos. Que el Señor bendiga su palabra. Le voy a pedir que nos arrodillemos, demos al Señor gracias por su palabra y pidamos al Señor juntos, como iglesia, que nunca falten en medio de ellas ministros que prediquen la palabra del Señor con la autoridad que viene del cielo. Oremos al Señor.